Estamos con Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. Gracias, Martín, por estar. Martín es un consultor que tiene mucha experiencia en el análisis de la macro argentina, tiene muy buen manejo de los datos, así que bueno, siempre es un placer y es muy útil tener su visión de lo que está pasando en la economía. Martín, te voy a hacer una pregunta para arrancar, fácil. Una pregunta que creo que en los últimos años he hecho más de 1500 veces. Han cambiado los flujos, los stocks y los nombres propios, pero la pregunta se mantiene. Y es, ¿llegamos a las próximas elecciones sin devaluar? Bueno, bueno, hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por este nuevo ciclo. Así que bueno, vamos derecho a tu pregunta fácil, ¿no? A ver, en principio te digo, nuestro escenario base es que sí se llega hasta las elecciones sin salir del cepo, porque básicamente creo que es lo que el gobierno está apuntando. El gobierno encontró que o por lo menos lo que nosotros entendemos, es que el principal objetivo del gobierno en esta primera etapa es la de tratar de derrumbar la inflación, ¿no? Entonces, en ese camino, en ese objetivo de derrumbar la inflación, se está apoyando en dos cuestiones sumamente importantes. Por un lado, el ancla fiscal, que el gobierno, la verdad que tiene digamos, le sobra espalda para convencer al mercado de que tiene un objetivo de superávit fiscal y que va a hacer todo lo posible para que ese superávit fiscal se logre. De hecho, fíjate, Ale, que estamos en las negociaciones por el presupuesto 2025 y a diferencia de otros años que si bien uno como analista nos incomoda el hecho de que no tengamos un camino certero de si se va a aprobar o no el presupuesto, la buena noticia es que no se apruebe o no se avanza en la aprobación del presupuesto porque del lado de las provincias hay como cierta presión para aumentar el gasto y el gobierno como que en ese sentido se mantiene muy inflexible. Es decir, es una inflexibilidad que va a tratar de encontrar el punto medio, pero como que le da ese soporte como para decir esa credibilidad de que hay un objetivo de mantener el superávit fiscal. Y por el otro lado es tratar de mantener el ritmo de evaluación del peso o del crawling peg lo más acotado posible. El gobierno este año lo hizo con un 2% por mes, ahora está poniendo irse a un 1% por mes, y eso lo puede hacer porque está en un cepo, ¿no? Digamos, se ha movido poco, más allá de algunas medidas testimoniales, si querés, de apertura del cepo, la gran parte del control de cambios no se ha movido porque el gobierno se siente cómodo con esto porque siempre el cepo es una cuestión, es una enfermedad que te va a traer problemas, pero no te empeora las cosas en el corto plazo. Es decir, el cepo, si uno quiere conseguir muchas reservas y crecer rápido, obviamente es una inversión, pero bien, si vos tenés el cepo, evitás volatilidad, ¿no? Entonces, mientras te crea en tu voluntad de salir el cepo de recién después de las elecciones, no te apura, no te presiona sobre la brecha cambiaria, y eso al gobierno le da una situación de comodidad, ¿no? Entonces, después viene la segunda derivada de este escenario, ¿vale? Que es, bueno, todo bien, sigue el control de cambio, bueno, van a seguir llegando los dólares, y en ese sentido no van a llegar tantos como este año, porque este año el gobierno tuvo algunos ayudines, ¿no? Algunos ayudines que no van a estar el año que viene. Por un lado es la gran cosecha año, en la cual ya compartimos contra un 2023 de una sequía histórica. Entonces, este año tuviste un flujo mayor de dólares que ojalá pase, pero no es el escenario más probable que el año que viene se te repita tener tanto ingreso de dólares en un año, o por lo menos tanto incremento en los dólares, ¿no? Por otro lado, tuviste una economía que tuvo una recesión importante, sobre todo en la economía urbana, y eso derrumbó las importaciones y eso te aumentó o te redujo el déficit de la balanza comercial industrial, ¿no? Entonces, eso va traccionando, obviamente va a aumentar la demanda de importación. Así que por ese lado vamos a tener de los tres patas que este año te generaron ese superávit fiscal, ese superávit comercial que te ayudó a recomponer algo de reservas, bueno, dos lo vas a tener medio
enclenque, porque el agro no te va a aumentar tanto como este año, incluso hay que tener cuidado qué es lo que puede pasar con el precio de la soja o algo que ya está un 20% por debajo de lo que estaba. Es decir, si se mantienen los niveles actuales de la soja, van a cosechar con un 20% más abajo que este año. E incluso es más abajo que el del año pasado. O sea, en los últimos años el agro en materia de precios la tuvo mal. O sea, ahí lo que nos puede favorecer es que, bueno, que siga lloviendo como está hoy y que tengamos una super cosecha. Pero el olfato es que no vamos a tener 20.000 millones de dólares más. El sector industrial va a volver a ser demandante neto fuerte de divisas. Eso va un poco a amortiguar, depende de cuánto suba el nivel de actividad. Y por otro lado, sí, lo que sí tenés, Ale, que si querés es el comodín que bueno, a alguien le iba a tocar, también es cierto que es un proceso de maduración, que es el sector energético, en el cual nos está aportando mucho más divisas de lo que teníamos otros años. Esto es como mea culpa, es en el sentido de que no lo tenemos bien calibrado cuánto podría aportar de más el sector energético. Las estimaciones de los colegas van desde los 13.000 de superávit a los 7.000, digamos, ahí cada vez es tan pujante lo que está pasando en Vaca Muerta, que ahí hay un problema ahí de estimación, no es tan fácil, no nos acostumbramos tanto todavía a medir el exportador de vaca muerta en un contexto de que va aumentando mucho la producción con mucha inversión. Así que si querés por ese lado vamos a tener un superávit comercial más bajo, pero más o menos le va a alcanzar al gobierno, porque también tiene lo que les queda del blanqueo, ¿no? Recordale que todavía hay muchos depósitos en dólares de los bancos que tienden a movilizarse, seguramente aumente el crédito en dólares, eso se va a reflejar en mayor oferta del mercado cambiario, no sé si tanto como lo que dicen, pero lo cierto es que te da ese financiamiento como para que la sigas llevando de cara a las elecciones de septiembre. Ese sí que es el caso grueso. Obviamente en el medio va a haber ruidos. Va a haber ruidos porque vas a depender de algunos eventos, ¿no? Primero, que la cosecha sea tan buena o venga bien. Segundo, que los precios del petróleo no se derrumbe o suba, también te puede pagar a favor. Que la inflación no se recaliente por demás porque, no sé, tengas algún efecto sobre alimentos, la política que pasa con Trump. Digamos, tenés los ruidos de siempre que Argentina no esté exento, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede acompañar, pero, Ale, otra pregunta, el escenario base es que llega a las elecciones sin una apertura del cepo. E incluso estamos discutiendo si después de las elecciones lo va a abrir, ¿no? Eso lo vamos a ir. Más o menos, si tus colegas están en lo correcto, noviembre va a ser el segundo mes consecutivo con un registro mensual de inflación debajo de 3. Yo te quería preguntar sobre la cuestión de la inflación. Anualizado, digamos, que es un ejercicio que puso bastante de moda el presidente, de anualizar los números. ¿En qué régimen de inflación anual nos estamos moviendo actualmente con este menos de 3 mensual que estamos hablando? ¿Qué estás esperando? Quizás, no te digo para todo 2025, pues es muchísimo y hay muchos imponderables dando vueltas, pero sí, ¿qué estás esperando en materia de inflación en los próximos, digamos, 4 o 5 meses? Y, digamos, por el lado del proceso de desinflación, ¿no? El gobierno está diciendo que es un proceso de desinflación, si querés, más sano que otros, más sustentable, porque, bueno, no se están poniendo, digamos, por decirlo de una manera, precios regulados debajo de la alfombra. Está todo bastante liberado y es un proceso de desinflación con ajuste de precios relativos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, queda la cuestión del dólar, que quedó un poco atrasado, pero las tarifas se están moviendo, digamos, no daría la sensación de que se está acumulando inflación reprimida a un lado. ¿Cómo estás viendo este panorama general de la inflación? Bueno, lo resumiste muy bien, Ale, porque básicamente, digamos, el proceso de desinflación que está viendo es bastante sano, es decir, uno puede un poco tener matices en que si tiene algunos ayudín en este proceso de desinflación, cómo el gobierno va administrando la suba de tarifas, ¿no? Un mes sí, otro mes no. Digamos, en octubre, para caer por debajo del 3%, nos ayudó precios regulados que no se movieron. Fíjate que tuvo una baja de poco más de
fue por primera vez el IPC regulado se estuvo por debajo del IPC general, ¿no? Por primera vez la core estuvo por arriba de regulados, cuando eran regulados el que nos traccionaba más alto al IPC. El proceso es bueno, digamos, es de desinflación, a tu pregunta anualizada. Mira, la inflación más o menos va a 8, eso en términos anualizados más o menos sería un 40%, si no hice mal los números. Es decir, si se mantiene esta dinámica, en los próximos 12 meses habría acumulado una alza en los precios del 40%. Ahora bien, no creemos que el 2,7% que dio octubre, a nosotros noviembre y diciembre nos está dando un poquito más alto, no lo vemos más cerca del 2, lo vamos más cerca del 3, porque por un lado tenés algo más de tarifas. Otra cosa que pasó, Ale, que es un beneficio, pero quizás también una complicación para repetir el número, que es lo que está pasando, lo que son los precios de los alimentos y de la carne en particular, en el cual realmente no se movieron. ¿No? Eso es una muy buena noticia, porque sobre todo incide en la pobreza, pero también en este proceso que vemos nosotros de que todos los meses queremos una buena noticia, bueno, eso te puede jugar un poquito en contra, porque la carne a esta altura del año suele subir, te puede empujar un poquito a los precios. Pensá que pesa el 30% alimentos dentro del IPC, entonces, y la carne dentro de eso es el 30%, o sea, la carne es un jugador importante en este proceso de desinflación, y te puede generar cierto repuntecito que te arrastre al índice, ¿no? Digamos, te arrastra al índice, no quiero decir que te arrastre a la inflación. Es decir, por eso podés tener que la inflación de algún mes en particular puede andar más cerca de 3. ¿Qué es lo que nos está dando a nosotros para noviembre? Esperamos 2,9, porque también incide tarifas, y creemos que diciembre también va a estar entre 2 y 3% más o menos, pero vale, estamos contando el final. Quizás el mercado está en 2,5, o si querés, los precios de los bonos te lo están poniendo mucho más optimistas, más cerca del 1,5. Nosotros eso lo estamos viendo, nos parece muy optimista, pero bueno, es un pifie de un punto, digamos, para la vorágine que venimos viendo, ¿no? En materia de IPC, es bastante meritorio. Así que por ese lado, ¿vale? Lo que podemos ver es si las velocidades de convergencia, la velocidad en esa convergencia. Nosotros estamos viendo que este año termina más cerca de 3% mensual, pero ya para el año que viene, si es que esto se mantiene, obviamente amparado, acordate lo que hablamos al principio, en la solvencia fiscal, y por el otro lado, en el crawling peg, digamos, dominado, ¿no? Del Banco Central sacando pecho de que a pesar del atraso cambiaario no lo muevo al tipo de cambio, un poco y cada vez menos. Bueno, eso me va traccionando, porque el mercado, si el mercado le cree como que estaría pasando, de que eso no me va a presionar sobre la brecha cambiaria, uno podría decir que también la inflación va a bajar un escalón, y la estamos viendo más cerca del 1,8 mensual. Para que te des una idea, un 1,8 mensual, ahora estamos hablando más o menos de un 25% anualizado. Es decir, la inflación va a bajar bueno, empezó al 25% mensual en diciembre del año pasado, vamos a llegar al 25% anual en enero, en el primer trimestre del año que viene. Y eso seguramente así hasta septiembre. Ese es el plan. Por eso te digo, este es el escenario básico, el escenario que el gobierno está proponiendo, en el cual el mercado está creyéndole. Nosotros un poco lo que hacemos es tomando todas las puntas y viendo que el objetivo del gobierno es el que mueve la lapicera, ¿no? En ese sentido, entonces vemos que haría todo lo posible para que eso suceda, porque no tiene ningún apuro, me parece, en salir del cepo. Se siente muy cómodo con esta política cambiaria, porque el cepo un poco también te da ese grado de discrecionalidad, ¿no? Diferente es cuando vos tenés el tipo de cambio flotando y te puede aparecer un evento como hoy, por ejemplo, que el real de Brasil está a 5,90 y el peso ni se mosquea. Obviamente en una situación de flotación, preguntémosle lo que le pasó a Macri con ese sentido, el tipo de cambio es un barrilete. Bueno, acá eso te da esa ventaja, ¿no? Sí, con respecto al nivel de actividad, para ir terminando, yo estoy viendo muchos datos mixtos, ¿no? Datos que están bien, digamos, en el intermensual, pero bueno, en el interanual no, algunos sectores que le va bien, otros que le va mal. Me parece que están, digamos, el dato, digamos, distintivo de este momento del nivel de actividad son
son los datos mixtos. Vos hablaste de la economía urbana, que quizás fue más golpeada que la economía primaria, que además tuvo el efecto de que no hubo sequía este año. ¿Qué estás viendo en materia de crecimiento económico, nivel de actividad para 2025? Y si esta cuestión es importante para el mercado, digamos, siempre obviamente es bueno que una economía crezca, pero digo, ¿hasta qué punto es importante esta cuestión del crecimiento o el mercado está priorizando, bueno, podemos llegar a crecer un poco menos que en otros momentos de recuperación de Argentina, pero lo estamos haciendo con cuentas públicas sanas, digamos? ¿Cómo está ese trade-off entre Sí. crecimiento y desequilibrios? Bueno, primero, voy primero arranco con la pregunta del mercado. Yo creo que dentro de las variables que le interesa al mercado, la de crecimiento está de mitad de tabla para abajo, ¿no? Hoy al mercado incluso no le preocupa el déficit en la cuenta corriente, que sería algo importante, y es algo que está pasando. Le importa más que ingresen capital. Es como diciendo, mientras la mía esté, yo te confío, ¿no? Entonces, mientras tengamos que Trump y tengamos esa expectativa de que el fondo nos va a tirar un centro, ¿no? Y que esta impronta de Milei a nivel global genere ese atractivo sobre la inversión financiera en Argentina, el bonista está tranquilo por ese lado. Así que la actividad, obviamente, si cae un 5% se preocupa, pero si estamos hablando de entre 3 y 2%, mucho no va a cambiar. Lo importante es que Argentina el año que viene va a crecer, quizás menos de lo que se espera el gobierno. Nosotros ahí sí tenemos una diferencia con el gobierno. ¿Sí? Si bien nuestras estimaciones de inflación y de tipo de cambio están relativamente en línea con lo que plantea el presupuesto en el crecimiento, nosotros somos más amarretes. Nosotros creemos que va a crecer un 2,5%. Y cuando vamos a hablar, sale de los resultados mixtos que estás teniendo este año, y sí, si querés, podemos sacar al único sector que es diagonal al alza, que es el sector minero y energético. Eso es un relojito, todos los meses crece al 7,5% anual. El sector agrícola, obviamente, este año te aportó mucho porque viniste de una sequía histórica, o sea, este año se te acomodó. Entonces fíjate que ya ahora, a medida que se te va licuando el efecto de la sequía el año pasado, ya te aporta cada vez menos. El sector de la pesca, que es una moneda al aire, digamos, así que ahí hoy te aporta, pero es muy probable que en la próxima campaña pesquera te dé para abajo, ¿no? Entonces es un sector muy volátil. Vamos, si querés, a la economía urbana, que es la que más preocupa. En ese sentido, tenés cuestiones sucias este año, como por ejemplo, las empresas el año pasado tuviste mucha acumulación de stocks, ¿no? Entonces, en este sentido, puede ser que los movimientos y que se los desprendieron en el primer trimestre de este año. Entonces, lo que pudo haber en este repuntecito que tuvo la industria, también puedes tener ese olorcito a que varias empresas o varias ramas industriales aprovecharon a acumular algo de stock. Por eso ves esa B en el tercer trimestre. Los datos del tercer trimestre en materia de actividad fueron buenos, ¿no? Porque los que crecieron siguieron en alza y los que caían mucho empezaron a caer mucho menos. Entonces, por eso hoy está que la economía cae al 3%, pero que bueno, los sectores transables sin industria creciendo al 5% y los sectores urbanos cayendo al 4%, ¿no? Hace 3 meses caían al 8%. Así que nosotros para el año que viene creemos que esos ruidos estadísticos se te van a ir licuando, o por lo menos se te van a ir compensando. Por eso vemos, pensale también que los salarios no te van en el segundo y tercer trimestre. Los salarios aumentaron bastante rápido porque se te derrumbó la inflación. Entonces, como los salarios vienen un poquito más ajustando más lento, bueno, agarraste toda esa baja de inflación. De acá para adelante, los salarios no van a ir ganándole tanto a la inflación, digamos, no vas a tener tanto los salarios al 4 y la inflación al 2. Probablemente sea todo mucho más ajustadito. Y entonces eso te da menos empuje al consumo. No creemos que la inversión sea un ganador. Este año, fíjate por los componentes de la demanda, dale. El consumo público, olvídate, no te va a aportar nada al crecimiento. El consumo privado, bueno, va a depender un poco de qué pase con los salarios. Las exportaciones, mucho más impulso no te van a dar. Cuanto mucho, lo mejor que podemos esperar es que se te mantengan. No es que crezcan un 5%. Las importaciones y te van a rebotar y eso te va a sacar al crecimiento. Entonces, por eso nosotros ahí somos un poquito más amarretes dentro de una historia linda del mercado. Un poco a veces el gobierno nos tira el caballo encima en que la inflación se derrumba y salida en B, y bueno,
y después todos esos procesos, bueno, se van dando, pero de una manera mucho más lenta, ¿no? Obviamente, entiendo que la comunicación es poner ese optimismo, pero hay veces que la economía misma tiene su propio delay, que no porque sea el delay es que las cosas están mal. Fíjate lo que pasó con la inflación, tuviste, inflación tiene su velocidad de caída, fíjate que tuvimos 4 o 5 meses con inflación que no perforaba el 4%. Bueno, llegó en septiembre, lo hizo también en octubre. Bueno, ahora quizás se te estanque un poquito porque son un poco los deseos, la realidad va un poquito más lenta que los deseos, pero sigue siendo un escenario, si querés, confortable en el cual el mercado te dice dónde firmo. Digamos, si vos pones este escenario, decís dónde firmo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo, dale, muchas gracias.